Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. Israel no ha dejado de atacar a las poblaciones civiles en Gaza, el Líbano y Siria, y esto ha generado cuestionamientos al papel de la Corte Penal Internacional. ¿A qué se debe esa inacción? ¿Va más allá de una aplicación de la ley o está respondiendo tan solo a intereses políticos? Hoy vamos a analizar todos los escenarios junto a Pablo Jofré. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender de qué van los crímenes que sigue cometiendo Israel en la región de Oriente Medio. Vamos a identificar a territorio palestino ocupado, allí de color verde. Hablamos de Palestina, de rojo al Líbano, en realidad de amarillo, lo vemos allí al Líbano, y de azul a Siria. Nos guiamos por nuestra gráfica. Hay que decir que en las imágenes podemos de alguna manera registrar los ataques permanentes que está implementando el régimen de Tel Aviv contra posiciones de civiles, donde además hay incumplimiento de las treguas o acuerdos de cese al fuego que siguen siendo violentados. Por ejemplo, el acuerdo en Siria, antes de la tregua, se habían registrado más de 700 muertos. Ya para el mes de julio de este año, el ejército sionista había realizado más de 1.000 ataques aéreos sobre territorio sirio, sobre todo al sur. Hablamos de la provincia de Sueda y Beijing, además de los ataques que emprende en Damasco, donde recientemente asesinaron a otras 13 personas, incluidos 2 menores. Y si apuntamos al Líbano, según la Fuerza Provisional de Naciones Unidas, el régimen de Israel ha cometido más de 7.500 violaciones aéreas y casi 2.500 terrestres desde el alto al fuego emprendido en noviembre del año 2024 hasta noviembre de esta gestión. Durante este periodo de tiempo, más de 330 personas han sido asesinadas y otras 945 han resultado heridas. Estas son cifras que se van sumando a los más de 4.000 muertos y casi 17.600 heridos en tan solo 14 meses de asedio. Mientras, según reporta Naciones Unidas, durante la agresión que emprende Israel el año pasado, al menos 1.4 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, a desplazarse de manera forzosa hacia otras naciones vecinas. Y en Gaza, especialmente, hablamos de este genocidio en marcha, donde Israel sigue violando el alto al fuego ya 591 veces desde el ingreso en vigor de esta mal llamada tregua el 10 de octubre, con más de 280 bombardeos contra el enclave costero, ataques que también provocan la destrucción de más de un centenar de propiedades en Gaza, principalmente en campos de refugiados. Hay que decir que desde el 7 de octubre del año 2023, la cifra de asesinados asciende a más de 70.000 palestinos, entre ellos más de 40.000 son niños, donde el blanco también han sido los trabajadores de la prensa. Mientras todo esto sucede, ¿qué papel cumplen organismos internacionales como la CPI? De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Nos acompaña desde Chile Pablo Jofré, analista internacional. Qué gusto tenerte en el mapa de Telesur, Pablo. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Un gran abrazo a ti y a todo el equipo de Telesur y el Mapa. Cada vez que se escucha hablar de estos crímenes, de este genocidio, estos delitos de lesa humanidad, que además sigue cometiendo el sionismo en 3 posiciones claves en esta región de Oriente Medio: Siria, el Líbano y Gaza. ¿Qué papel está jugando la Corte Penal Internacional cuando hablamos de legitimidad, pero también de presión política? ¿Qué nos dirías? Yo diría que cumple un papel vergonzoso, porque a primera vista podría parecer muy positivo que esta Corte Penal Internacional emita órdenes de detención contra determinados personajes. En este caso, Benzion Mileikovsky, conocido en el mundo como Benjamín Netanyahu, y el exministro de la Guerra, Yoav Galán. Parece positivo, pero resulta estéril cuando no se hace nada, cuando efectivamente no se puede llevar a cabo estas órdenes de detención, porque principalmente las potencias occidentales, Estados Unidos y los países europeos en forma principal, le dan la impunidad al régimen nazi-sionista israelí. Y por tanto generan políticas de presión, de chantaje y de sometimiento a esta Corte Penal Internacional, que en parte importante recibe fondos de lo que se llama la Asamblea de los Estados Partes, ¿no?
Es decir, países, dentro de los 125 países del mundo que conforman la Corte Penal Internacional, son los países occidentales los que mayormente aportan dinero para el funcionamiento de esta Corte Penal Internacional, que no hay que confundirla con la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un órgano de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, un órgano judicial que procesa a individuos y no estados, como sí lo hace la Corte Internacional de Justicia. Y en ese marco, entonces, Paola, en un marco político, en un marco diplomático y en un marco económico también, esta Corte Penal Internacional está sujeta a los vaivenes, a las presiones, a los chantajes y al dinero proveniente para su funcionamiento. Año 2025, 210 millones de euros fue el presupuesto, que en gran parte es dado por países como Alemania, como Francia, como Japón, por ejemplo, que son los grandes contribuyentes. Y hay un viejo dicho en América Latina, ¿no? El que paga la orquesta pone la música. Y en ese sentido, estos países occidentales le exigen a la Corte Penal Internacional, so pena de castigarla vía contribuciones, a que se ejecuten las políticas más bien occidentales de las potencias hegemónicas occidentales. ¿Cómo se visualiza eso? En que gran parte de las detenciones, de los juicios, de los procesos y dictámenes que se han emitido han sido contra países africanos, principalmente, que son firmantes del Estatuto de Roma, que le dio curso a esta Corte Penal Internacional. Pero hay países europeos, gran parte de ellos, los miembros de la Unión Europea, que son firmantes también del Estatuto de Roma y sin embargo violan las determinaciones de la Corte Penal Internacional. Un ejemplo claro, cuando Netanyahu, bajo la orden de detención emanada de la Corte Penal, viajó a Estados Unidos, estuvo en Hungría. Y en Hungría el señor Orbán, presidente de Hungría, se salió del Estatuto de Roma de tal forma de poder recibir allí a Benjamín Netanyahu y no proceder a la detención internacional, que es obligación a todos los firmantes del Estatuto de Roma. Es decir, las potencias occidentales y aquellos que son aliados de esas potencias hegemónicas violan el derecho internacional, violan la legislación internacional y más bien someten a su escrutinio y a sus decisiones lo que lleva a cabo una Corte Penal Internacional que tiene determinaciones muy claras, muy precisas. Si se ha dado una orden de detención contra Netanyahu y contra Galán, es porque han cometido crímenes de guerra y lesa humanidad. Pero además, se ha quedado corto porque aquí lo que hay es un genocidio. Porque según la Convención sobre el Genocidio, los puntos principales para entender un genocidio se dan con respecto a estos criminales del régimen nazisionista. Matan a miembros de un grupo determinado, causan daño físico, mental grave a miembros del grupo, someten deliberadamente al grupo, al pueblo, a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física total o parcial, imponen un traslado forzoso, es decir, se cumplen todas las condiciones. Sin embargo, la Corte Penal Internacional solo emite una orden respecto a crímenes de guerra y lesa humanidad, pero no lleva a cabo una política comunicacional, mediática, política y diplomática para que los países que son firmantes de la Corte Penal Internacional cumplan esto. Y por tanto se convierte en una institución que lisa y llanamente parece decorar el ambiente internacional, parece decorar las decisiones internacionales que no se llevan a cabo, sobre todo cuando se trata de grandes aliados de la potencia occidental. Si son africanos, vamos contra ellos. Si son latinoamericanos, vamos contra ellos. Si son asiáticos, también. Pero si son europeos o son punta de lanza de los poderes de Occidente, en este caso el Asia Occidental, como es el régimen nazisionista, no se hace absolutamente nada. Y eso ha sido permanentemente con esta Corte Penal Internacional, que además ha revelado su ineficacia en la práctica y la incapacidad de actuar imparcialmente, porque es un cuerpo, es un órgano que es parte de alguna creación del occidente colectivo, de aquellos que tienen una visión de mundo. El propio fiscal general Karim Khan, que ahora está con vacaciones en virtud de una investigación sobre presunta conducta sexual inapropiada,
es un ciudadano británico impuesto por los británicos, como también gran parte de los jueces que conforman ese órgano judicial. El italiano Rosario Salvatore Aitala, por ejemplo, ha congelado toda investigación sobre los soldados estadounidenses y sus crímenes en Afganistán, como también los británicos. No se puede confiar en la Corte Penal Internacional cuando está sujeta simplemente a las presiones del mundo occidental. Solamente Afganistán. También me gustaría analizar los otros escenarios donde la Corte decide retirarse supuestamente por no tener competencia, una inacción que cada vez crece en cuestionamientos ante la comunidad internacional, ante el mundo, y se sigue preguntando, ¿para qué realmente sirve? Pablo, te propongo hacer una pausa breve. Cuando regresemos vamos a profundizar este tema de análisis, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través de este vídeo que vamos a compartir, que ha sido colgado en la red social X de la cuenta del Ayatollah Ali Khamenei, líder de la revolución islámica de Irán. La catástrofe en Gaza, decía el Ayatollah, constituye hoy una de las más graves tragedias de la historia de nuestra región. La gente en el mundo sabe que de no estar ahí Estados Unidos, el régimen sionista no tendría la capacidad de cometer tales atrocidades. Esta es una reflexión muy importante. La compartimos con ustedes. Al regreso, más análisis. این فاجعه غزه که امروز یکی از مهمترین فجایع تاریخ منطقه ماست، در این فاجعه رژیم صهیونی به شدت بی‌آبرو و بدنام شد و آمریکا هم در این بدنامی و بی‌آبرویی در کنار اون رژیم غاصب و ظالم قرار گرفت. او هم بی‌آبرو شد، او هم به شدت لطمه دید. اگر چنانچه آمریکا نبود، مردم میدونن، مردم دنیا میدونن که اگر آمریکا نبود رژیم صهیونیستی قادر به این همه فاجعه آفرینی نبود. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven allí es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al lado la bandera de Irak. Invadido, recordemos, Irak por Estados Unidos el año 2003. El año 2014, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar sobre las acusaciones de abusos y malos tratos a prisioneros iraquíes por parte de soldados de Reino Unido entre los años 2003 y 2008. Ya en diciembre, sin embargo, del año 2020, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunciaba el cierre de este caso. Pablo, no solamente sucedía con Afganistán, también con Irak. Una Corte Penal Internacional con plena inacción, sujeta a intereses y presiones políticas, mostrándose débil también ante la comunidad internacional. Pero aquí una clave: estos bombardeos, ataques sistemáticos en posiciones claves, Gaza, Siria, el Líbano, por parte de un mismo agresor, Estados Unidos e Israel. ¿Qué riesgo corre para la estabilidad de la región y si Irak realmente podría ser el siguiente? Bueno, Irak ya ha sido amenazado ahora, ¿no? Un alto funcionario estadounidense se reunió en Bagdad con líderes de Irak para dar cuenta efectivamente de amenazas respecto a que no vaya a intervenir las fuerzas de la resistencia iraquí, principalmente al Hayat al-Sham, y en apoyo a la resistencia libanesa contra las agresiones de Israel. Ya está amenazado Irak, está amenazado no ahora, permanentemente. Y en ese plano, en forma indudable, cuando tú mencionabas a Irak, no nos tenemos que remontar mucho tiempo para dar cuenta que Irak, que fue sometido a una agresión, a una invasión, a la muerte de más de 1 millón de iraquíes mediante acusaciones falsas respecto a contar con armas de destrucción masiva, con una tríada conformada por George Bush, por José María Aznar de España y por Tony Blair,
criminales de guerra y lesa humanidad que lisa y llanamente hoy se dedican a dar charlas por el mundo y a viajar por el mundo como una especie de mediadores y jurisconsultos y hombres dotados de gran sapiencia. Son criminales de guerra que ahí andan sueltos por el mundo y son responsables de la invasión y agresión contra un pueblo al cual simplemente significó sangre, destrucción, más de 1 millón de iraquíes asesinados y la ocupación de un país por más de 20 años. Ese es Occidente. Y hoy Irak está amenazado nuevamente, un Irak que ha querido ser fragmentado a lo largo de los años, un Irak que se quiere convertir en una especie de trilogía de pueblos sunitas, chiíes y kurdos en función de los intereses petrolíferos y gasíferos de la zona y en función de poder cercar a la República Islámica de Irán. Y cuando tú trasladas eso más hacia las costas del Mediterráneo, te das cuenta de la política que se lleva a cabo contra Siria, contra el Líbano y 77 años de agresión, genocidio, exterminio contra el pueblo palestino. Aquí hay una política muy clara de dominio occidental, principalmente Estados Unidos, Europa, y que usan de testaferro a este portaaviones terrestre, a esta punta de lanza, a este régimen criminal, a esta sociedad de criminales que mayoritariamente apoya el genocidio de los pueblos de la zona, como es Israel. No es casual lo que acontece en Palestina, no es casual que a continuación de esta ocupación, de esta colonización y este exterminio permanente, se ataque también al Líbano, que ha sido ocupado durante muchos años. Israel invadió el Líbano el año 1978, lo volvió a invadir el año 1982, ocupó el sur del Líbano hasta el año 2000 y fue expulsado por Hezbollah. Y nuevamente invade el Líbano el año 2006, donde nuevamente es derrotado por Hezbollah. Es decir, tiene una espina clavada este régimen nazi-sionista con el pueblo libanés y específico con su resistencia, como también tiene una espina clavada con el pueblo palestino en función de la resistencia valerosa y digna que tienen la resistencia, los grupos, movimientos y organizaciones de Palestina, que a pesar de la carencia material, a pesar de no contar con apoyo internacional, como sí lo cuentan otros países, como el caso de Ucrania, por ejemplo, 450.000 millones de dólares en armas y en financiamiento para Ucrania, para Palestina, que tiene el derecho internacional de resistir al ocupante, al invasor, a los colonos que se han incrustado y se han enquistado en territorio palestino desde el año 1948 a la fecha. Nada, simplemente ataques, amenazas, abandono. Es decir, hay una política impulsada por Occidente, llevada a cabo principalmente por el régimen nazi-sionista, donde se incluye también Siria, atacada desde el año 2011 hasta el año 2024, en que se derroca a Bashar al-Assad. Siria tuvo más de 600.000 asesinatos, impulsados por las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, aliadas de Israel, aliadas de Occidente, que impulsaron la creación de cientos de grupos extremistas que atacaron al gobierno de Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque era parte de un eje de la resistencia contra esos poderes hegemónicos. Y hoy Siria, que está gobernada por un terrorista, como el señor Ahmed al-Sharaa, conocido en el ambiente terrorista como Mohamed al-Golani, que es recibido por Trump, que es recibido por Macron, que habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y él es un terrorista que en noviembre del año 2024 aún pendía sobre su cabeza la recompensa que Estados Unidos daba por su cabeza de 10 millones de dólares. Ese es el líder hoy de Siria, el que entrega las tierras, el que permite que Siria sea ocupado en la parte sur del territorio, el que permite el asesinato de su población sin hacer absolutamente nada. Entonces esa política se entiende en función de los intereses occidentales, pero también de este mito despreciable del llamado Gran Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates. Es decir, que se cuiden el resto de los países de Asia Occidental, porque así como van por Palestina, van por el Líbano, están con Siria, el próximo, tal como sostenía hace un rato, también Irak va a ser el próximo, como es Irán también en función de los ataques que permanentemente hace. Por eso el sionismo, sus valedores, sus padrinos, representan un peligro no solo para Asia Occidental, representan un peligro para el conjunto del planeta, porque esa conducta criminal, esa conducta delictiva, patibularia que tienen, se repite en el resto del planeta. Se repite contra Venezuela,
se repite con el impacto que está teniendo el trabajo sionista de Javier Milei, presidente de Argentina, que ahora quiere llevar a cabo un acuerdo de países latinoamericanos para ayudar y apoyar al régimen israelí. El sionismo no es solo Israel, el sionismo es Estados Unidos, es Francia, es Gran Bretaña, es Alemania, y por eso hay que estar alerta, pero no solo estar alerta, sino que también declararles una guerra mundial a este nuevo régimen nazi, un régimen nazi sionista, que repite las acciones que tanto reclama esa sociedad israelí que sufrió con sus familiares, con las víctimas del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ellos realizan exactamente lo mismo. Pablo, ¿y tú crees que en medio de esta deuda histórica que tiene la Corte Penal Internacional, no solamente de justicia, sino también de moral y hasta de verdad con el pueblo palestino, hasta qué punto podrá dejar de utilizarse la justicia como un arma selectiva? Porque estamos frente a ese escenario, no solamente de una violación al derecho internacional, sino también al derecho penal internacional. Sí, dice bien, Paola, no, es un arma selectiva, está contra nuestros pueblos, no contra las potencias occidentales, no contra el régimen israelí, no está contra Ucrania, por ejemplo, tanto que se acusa a Rusia, no está contra Ucrania, que viene atacando a la región del Donbass del año 2014, más de 30.000 asesinatos desde el año 2014 a la fecha, y sin embargo nada, es selectivo. Es para los pueblos africanos, para los pueblos latinoamericanos, para los pueblos asiáticos, aquellos pueblos que en general se les impone el derecho internacional, se les impone la legislación internacional, pero para los poderosos no hay nada. Hay camino de rosas, hay complacencia, hay chantaje, hay sometimiento, hay impunidad, hay silencio obsequioso. Es decir, los jueces de la Corte Penal Internacional han tenido escasas actuaciones que puedan ser catalogadas incluso en una forma que se les recuerde, pero en general más bien se han sometido a las políticas de Occidente, se han sometido a procesar más bien a líderes africanos. Por eso los países africanos lo han acusado de ser una corte colonial, una corte que atraca a la República Centroafricana, a Costa de Marfil, a la República Democrática del Congo, a Kenia, a Mali, a Uganda. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con el régimen estadounidense y sus ataques a mansalva a países latinoamericanos? A ataques cuando se le ocurre, cuando hace sus guerras comerciales, cuando financia con armas, cuando financia y entrega armas a regímenes genocidas como el israelí. ¿Qué pasa con el régimen estadounidense? Goza de impunidad, es intocable, como es intocable Francia y sus crímenes en África, como es intocable Gran Bretaña y sus crímenes en Irak, como es intocable la Unión Europea a través de la OTAN en ese apoyo sostenido que ha hecho contra Libia, que ha hecho contra Siria, que hizo contra Serbia, otro país europeo, que ha hecho contra Afganistán. Es decir, el 99% de los crímenes que se han cometido en la humanidad han sido los países occidentales. Y ahí están, dando lecciones de moralidad, dando lecciones de respeto al derecho internacional cuando son los principales violadores. No se han tomado medidas porque, insisto, el que pone el dinero, el que pone la plata, cree que puede poner también la música. Pablo, y te quiero proponer que revisemos también este otro escenario que no deja de ser interesante en medio también de esta presión, no solamente que viene desde Estados Unidos, sino de un genocidio en plena marcha por parte de Israel hacia poblaciones civiles en esta región de Oriente Medio. Veamos. El Papa León XIV afirmaba esto en medio de su visita a una gira que ha desarrollado en esta región. En su visita a Beirut, en el centro del Líbano, decía: las armas son letales, pero la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos. Elijamos todos la paz como camino y no solo como un objetivo. Pablo, recientemente yo leí un artículo tuyo que habla de que no basta con rezar. ¿Qué representa este mensaje del Sumo Pontífice cuando exhorta a buscar una paz, pero no una paz como un objetivo como la que plantea Trump? Bueno, el título de este trabajo obedece a que alguien podría pensar en una teoría del buenismo, en una teoría séptica
que la visita del Papa va encaminada a la aceptación del destino, a la aceptación de una realidad. No es así. Yo quiero destacar que la visita de León XIV es una visita que se da en un país agredido, que se da en un pueblo que está sufriendo un genocidio también. Es una visita que no pudo obviar durante su trayecto desde el aeropuerto a cada una de las ceremonias y visitas que hizo la imagen de una ciudad bombardeada y el sufrimiento que ello implica para las diversas comunidades musulmanes y cristianas. El Líbano es el país de Medio Oriente con la mayor comunidad cristiana de la zona, ¿no? Estamos hablando no solo de cristianos maronitas, estamos hablando de católicos melquitas, de armenios, protestantes, católicos romanos. Y en ese sentido ha constatado el terreno que ese régimen israelí es el responsable de ese ataque. Y claro, cuando habla de diálogo, no sale del esquema también de muchos líderes, incluyendo líderes de Irán, que hablan de la necesidad del diálogo, la negociación, pero no olvidan que ese diálogo y esa negociación tiene que darse en condiciones de igualdad. Es decir, no se puede conversar con alguien en función a imposiciones o normas que quieren dictar para que el otro sea sometido. Así que yo creo que esa visita del Papa León XIV ha sido recibida por la sociedad libanesa con esperanza, que ve en terreno y que vio en terreno lo que está padeciendo el país y que eso permite visibilizar lo que está aconteciendo en el Líbano. Yo creo que estas visitas permiten, desde ese punto de vista mediático, visibilizar que el Líbano está siendo sometida a una agresión continua a pesar de un cese al fuego que ha sido violado permanentemente por el régimen sionista, que no le importa la legislación internacional. Así que en ese plano creo que el mensaje de León XIV llamando a la reconciliación, al diálogo, a que los jóvenes libaneses permanezcan en el país a pesar de las dificultades y con una declaración que a mí me parece muy importante. León XIV dice, el Líbano es un pueblo que no se rinde, un pueblo que se mantiene firme ante las dificultades y sabe renacer con valentía. Esa es una constatación de que su lucha, la lucha del pueblo libanés es una lucha justa, ¿no? Y cuando es recibido por las principales autoridades del país, un presidente maronita, como es Joseph Aoun, un presidente del parlamento que es sunita, como Navid Berri, y que es también por el presidente del parlamento, que es Shia, estamos hablando de una comunidad que está sufriendo en sus distintas vertientes y sus distintas creencias la agresión del régimen nazi sionista. Y ahí esa realidad de una sociedad multiconfesional puede sufrir y puede simplemente llegar a extinguirse, a ser destruida en función de los intereses territoriales, hegemónicos, míticos, mitológicos y falsarios del régimen sionista. Lo dijo el presidente Aoun. Dice que el Líbano le dijo al Papa, señor Papa, exprésele al mundo que no moriremos, que no nos iremos de nuestra tierra, que no desesperaremos, que no nos vamos a rendir y que seguiremos siendo el único espacio de encuentro de toda nuestra región y casi diría en todo el mundo. Ese es un mensaje de un Aoun que tenía una posición muy tibia con anterioridad y que hoy sabe con certeza que no se puede confiar ni en Occidente y menos aún en el régimen nazi-sionista. Creo que el mensaje del Papa León XIV fue un mensaje que sacudió a miles, hablar de reconstruir la paz, sanar heridas históricas, pero no rendirse. No rendirse significa seguir luchando y eso es un tremendo mensaje para la resistencia libanesa. Gracias, Pablo, como siempre, por tu valioso análisis para nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar del Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema: Israel, ataques a Siria, Líbano y Palestina. Hablemos de esa presión política. La Corte Penal Internacional enfrenta una dura crítica, además a su legitimidad, por su inacción en Gaza ante la masacre de más de 70.000 civiles. De esa cifra, más de 40.000 son niños. La CPI ha demostrado responder a intereses políticos, presiones e influencias que han determinado sus actuaciones. Una CPI cada vez más atrapada entre los imperativos políticos y sus obligaciones estatutarias. Dadas esas condiciones, da lo mismo si se queda o cierra su oficina en algún lugar.
Irak como segundo punto. Israel está pisando el acelerador en la implementación de su plan de solución final, que en realidad es su plan de hegemonía en la región de Oriente Medio. Y esto coloca en la mira no solamente al Líbano, Gaza y Siria. Por eso los ataques constantes. Y esto impactará en otros países de la región de Oriente Medio, como Irak, constituyéndose en el siguiente blanco para el sionismo. 3. Diálogo. El mensaje que envió el Papa León XIV en su gira por Oriente Medio, desde uno de los blancos de Israel como es el Líbano, donde permanentemente sobrevuelan drones israelíes. Desde Beirut, el sumo pontífice hacía un llamado al diálogo para elegir la paz, pero no como objetivo. Esto es algo que Occidente no logra entender o en realidad no quiere hacerlo. Sin embargo, la Corte Penal Internacional tiene una deuda pendiente, no solamente moral, también de justicia y sobre todo de humanidad, por años hacia el pueblo palestino. León XIV envía también su potente mensaje hacia la resistencia del Líbano. Hablar de diálogo y sentarse a resolver los problemas no significa renunciar a la resistencia. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.